Yo estudié lingüística en la Católica, me licencié en lingüística, así que siempre me ha gustado mucho el estudio del lenguaje como particularidad de los individuos. Pero aparte, yo he hecho periodismo casi toda mi vida, creo, he hecho periodismo. Entonces me gusta mucho la comunicación. Pero a estas dos variables se suma que yo soy hija de maestra. Entonces, si me importa el lenguaje y me importa la comunicación y soy hija de maestra, casi lo que me importa es el lenguaje de la educación. Entonces, cuando yo empecé a hacer mi blog, yo hago un blog político y edito un periódico, entonces estoy metida, digamos, en el periodismo político, siempre hablaba con mamá, hablaba con la familia y los amigos, hablaba de la dificultad que tienen los maestros en las regiones en Lima para adaptarse, como ha dicho ahora Yanis, a los cambios. Y un cambio es sin duda la época digital. En realidad yo le decía a los maestros, se lo digo a mi mamá y se lo digo a otros maestros amigos suyos, que este es la mejor de las épocas probablemente. La época 1.0 era aquella donde nos brindaban información. ¿Quiénes? Terceros. Los medios, los directores, los dueños, etc. Esta es la época 2.0 por algo, porque ya no solo recibimos información, nosotros brindamos información. He ahí la ventaja de los blogs, que es justamente lo que yo decía. Uno puede entrar a Google a leer determinados textos, podemos averiguar programaciones de clases, calendarios, maneras de implementar, maneras de hacer manualidades, etcétera, etcétera, nuevas actividades, recibir videos en YouTube, etcétera. Pero lo más importante es que podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos filmar una clase en YouTube, subirla y transferirla a un profesor que tal vez está en Indiana o está en Hawái y le parece interesante lo que estamos haciendo. Y a partir de eso podemos entablar una red de comunicación con ese profesor y volvernos una especie de amigos virtuales, que a la larga son colegas virtuales y se vuelven estas escuelas virtuales. La escuela es un espacio. ¿Quién ha dicho que el espacio tiene que estar físico en algún lugar? La escuela es un espacio que se puede hacer en la calle, se puede hacer en la cafetería y se puede hacer en el internet. Ahora, a partir de mi experiencia con blogs, me he podido dar cuenta que en realidad no hay muchos blogs de profesores. Generalmente lo que hay es blogs de personas que hablan de educación. Tenemos además, bueno, hay algunos columnistas muy conocidos como León Trachtenberg que conocen muy bien la cuestión de educación. Son personas admirables, tengo la oportunidad de conocerlo, es una persona que sabe muchísimo de educación. Qué interesante sería también tener la experiencia de maestros, de aulas, que puedan escribir y contar sobre su experiencia. Ahora, lo que yo también quería comentar acá es que en términos técnicos, los maestros necesitamos, yo digo necesitan comunicar un poco más los logros en clases. ¿Por qué? Estamos muy acostumbrados a ver mal de los docentes, ¿no? Que se quejan por esto, que se quejan por el otro, que no sé cuánto. Y esto me parece fascinante porque estamos hablando de experiencias exitosas. ¿Quién está rebotando las experiencias exitosas? Hay un montón de experiencias exitosas. ¿Dónde están? ¿Por qué nosotros no estamos siendo los mismos publicistas de nuestras experiencias exitosas? De lo que he logrado en clase con tal niño, de lo que logré con el padre de familia, de lo que logré con la comunidad, de lo que logré con mi director, de lo que logré en mi entorno en clase. Y obviamente no todos tenemos el periódico para decirlo, o la televisión para decirlo, y ahí está internet. Es gratis, es fácil, se difunde, y solo necesita que hagas un clic, literalmente, solo necesita que hagas un clic. Entonces la resistencia al cambio en realidad no tiene mucho sentido en este momento. Ahora, un aspecto importante con los blogs es el siguiente. Mucha gente dice, la gente que está en internet está perdiendo el tiempo porque no está haciendo nada. Hay esta idea de que la gente pierde el tiempo cuando está metido en internet. Porque de hecho hay gente que sí pierde el tiempo, ¿no? O sea, entra a internet a jugar, no sé, 5 horas, su Paplex y cosas así, está perdiendo el tiempo. Pero hay gente que entra a internet y lo utiliza como una herramienta. A la larga tú también puedes perder el tiempo con un martillo. Si agarras un martillo y estás todo el tiempo dándole la mesa porque no tienes nada más que hacer, estás perdiendo el tiempo. Pero si agarras el martillo y clavas un clavo y cuelgas determinada cosa, no estás perdiendo tiempo. El problema no es la herramienta, el problema no es el internet, no es la computadora. El problema es la persona que está usando la herramienta. Y si la persona que está usando la herramienta es un maestro, dudo mucho que lo utilice para perder tiempo. Probablemente la esté utilizando para enseñar a otros, para transmitir a otros. Es la esencia del maestro. Enseñan hasta cuando caminan y te dicen, oye, recoge el papel, te están enseñando. Entonces, si lo puedes hacer en la calle, lo puedes hacer en el internet. El blog lo que permite es eso, es difusión de lo que estás haciendo, intercambio de lo que estás haciendo y aprender. La ventaja de un blog, a diferencia, digamos, de un medio tradicional, es que tú tienes un espacio de feedback, de retroalimentación. Digamos que he posteado sobre la clase que hice sobre símbolos patrios en julio.
Y viene otro profesor que lo ha leído en Loreto y le pareció interesante, pero le parece que de hecho te faltó esto acá. No te va a llamar por teléfono, no va a averiguar tu número, no, va a ser difícil que te contacte, pero en un blog se te puede contactar. Te manda un comentario y te dice, oye, me parece interesante, lo quiero difundir acá, pero tengo esta apreciación. Tú te llevas la apreciación de él, la llevas a tu clase, la utilizas, se la difundes a otro profesor y van pasando un poco, digamos, la voz y de pronto tu clase se volvió mucho mejor. Se volvió mucho mejor por un añadido de alguien de Loreto. Y eso lo digo en base a experiencias que yo he visto, porque he visto, conozco un blog en Maestros Sin Fronteras, de hecho eso ocurre, hay retroalimentación, así como ocurre en el periodismo, ocurre en la educación, que creo yo es mucho más importante que tener noticias. La educación es